Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a comentarles sobre un artículo que encontré del origen de los apellidos, algo que me resultó un poco curioso y se lo quiero compartir. En este caso la fuente de la cual me estoy alimentando es Cubita Now. Le voy a dejar el enlace acá en la descripción de este video. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, vamos a ver qué tal los apellidos, cómo surgen los apellidos, por qué surgieron los apellidos, ¿no? Aquí en este artículo nos habla un poquito sobre el tema y también le voy a dejar al final del video, pues, algunos sobre el tema de los apellidos en Cuba, de dónde vienen los apellidos en Cuba. Pero esto es muy bien cortico porque casi todo el mundo sabe prácticamente de dónde vienen los apellidos en Cuba. En la antigüedad, bueno, antes de entrar en materia, como siempre los invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Y si te gusta el contenido, una manita hacia arriba, un me gusta, también ayuda muchísimo a que el video navegue mejor por YouTube. Como decía, en la antigüedad no existían los apellidos. Tenemos la Biblia, por ejemplo, a los personajes del Antiguo y el Nuevo Testamento se les conocía con el nombre de Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. Con el tiempo, ¿qué pasa? Que las comunidades se poblaban cada vez más, había más personas, la humanidad se fue repoblando y claro, de aquí, y aquí te lo dice, llévale este mensaje a Juan, o puedes decirle, llévale este mensaje a Pedro, o llévale este mensaje a José. Entonces decía, que José, que Juan, que Pedro, se preguntaba el mensajero. Bueno, llévale al del Valle, para distinguirlo de otro que era Juan o Pedro del Monte. Bueno, empezó así a surgir los apellidos en la humanidad. Y vamos a seguir con el artículo. Dice, en este caso los apellidos del Valle y del Monte, tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas. Vivías en el valle, vivías en el monte, entonces, igual que río, también hay apellidos con río, del río. Seguimos. Estos se llaman apellidos topónimos, porque la toponimia estudia la procedencia de los nombres propios del lugar. En esa misma categoría están los apellidos Arroyo, Canales, Costa, Cueva, Peña, Prado, Rivera, como les decía, Ríos también, que hace referencia a algún accidente geográfico. Y Ávila, y Burgos, y Logroño, Madrid, Toledo, pues estos vienen de ciudades españolas. Hay que decir que nosotros en Cuba, pues la gran mayoría de los apellidos, evidentemente, proceden de España. Otros apellidos se originan de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaban a las personas. Si tu antepasado vivía cerca de varias torres o pasos de una fuente, si pasaba cerca de alguna fuente, o detrás de alguna iglesia, o al cruzar algún puente, o era dueño de varios palacios, pues ahora entiendes, ya sabemos, el tema de dónde vienen estos apellidos, torre o de la torre, fuentes, iglesias, puente, incluso palacios también. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviese algo que ver con la flora y la fauna. Quizás criaba, estos son otro tipo de apellidos, quizás criaba corderos, cosechaba manzanas o tenía alguna finca de ganado. De allí donde vienen los apellidos corderos, manzaneros, toros, etcétera. Esto te pone algunos ejemplos porque son muchos, pero te lo están identificando en dependencia de lo que hacían tus antepasados, porque si tienes uno de esos apellidos, porque de alguna línea vino. Seguimos. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos apellidos de hoy en día, según a lo que te dedicabas. Era muy común. Pedro el Herrero, Herrera, que también es un apellido. Aquí te dicen, ¿conoces a algún labrador, pastor, monje? Y mira, herrero, que aquí lo dice, criado o vaquero, para los vaqueros también. Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados en la Edad Media. Le ponían ese apellido. Otra manera de crear apellido era a base de alguna característica física o un rasgo de personalidad o estado civil.
Si no era casado, entonces era soltero. Está el apellido soltero y si no eras casado, pues ya sabes. Si no era gordo, que viene delgado, pues ese está el apellido delgado. Si no tenía cabello, pues bueno, yo tengo cabello, señora. A veces me preguntan y me dicen, ¿no tienes pelo porque estás calvo, porque te usas mucha gorra? No, a mí me gusta la gorra. Sí tengo unas entradas por ahí, las llevo hace años que las tengo, no han querido seguir caminando, pero bueno, no estoy calvo, ¿eh? Así que el apellido Calvo, si su pelo no era castaño, pues ahí vienen los apellidos Rubio. Si no era blanco, Moreno, que también Moreno es un tipo de apellido. Si no tenía buen sentido del humor, es decir, si tenía buen sentido del humor, Alegre. Si era educado, era Cortés, ya sabes. Pues de ahí también vienen características físicas, personalidades. De ahí también vienen tipos de apellido. Quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminaban EZ, que, bueno, en la fonética no, los cubanos no pronunciamos correctamente la Z, todos le ponemos S. Eso es algo que se hizo una dejadez no sé por qué en las escuelas en Cuba no se aplicó la vocalización para poder pronunciar bien las consonantes. Bueno, continúo que este no es el video de las consonantes. La E, la Z, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan en nuestro, es decir, en los hispanos, del mundo de los hispanos, en los países hispanos, el origen es muy sencillo. EZ significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de Gonzalo. Por ejemplo, mi segundo apellido es González y el primero García. Así que ya veis que estoy con los apellidos el 1 y el 3 en esa categoría. García es el 1 y González el número 3 de los más comunes en España. García el número 5 en Cuba y creo que González ocupa el número 2 en Cuba. Bueno, de la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez era hijo de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, López sin la Z, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco y así por el estilo. Asimismo, bueno, también ocurre con otros idiomas, no solamente castellano. Aquí te ponen un ejemplo, Jackson, pues hijo de John, porque en inglés John lo pones John y son es hijo en inglés. Entonces Jackson sería como hijo de John. Mark Arthur es hijo de Arthur. Esto ya es en escocés, esto no es inglés. Martini, hijo de Martín. Nos trasladamos a Italia, porque ya esto es en italiano. Así como, bueno, poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar una persona de otra, es decir, distinguirla. Porque, como les comencé a decir, los nombres se iban repitiendo y no había, de manera aleatoria, se empezó a distinguir fulano de aquí, fulano de allá, aquel que hace esto, pues se fueron identificando y se les quedó como apellido. Nada, aquí te dicen con el tiempo estos apellidos tomaron un carácter hereditario, se fue heredando y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solamente a personas, sino a familias, las familias del Valle, los García, los Pérez, los Hernández, etcétera, como tal. Se les fue identificando también a la familia. En el caso de nosotros los cubanos, ya me presento, soy cubano, mi nombre es Josué y ya les dije mis apellidos, decía González, pues y vivo hace varios años acá en España, donde transmito para el resto del mundo. En el caso de los cubanos, la gran parte de los apellidos cubanos que se usan los cubanos, pues vino, por supuesto, de España. Acá saben que Cuba formó parte del territorio español por más de 4 siglos. Tengo algunos videos que hablo al respecto, se los dejaré aquí también en el enlace de esos videos, por si quieren indagar un poco. Algunos apellidos traídos de origen español, Rodríguez, como les había dicho, García, Pérez, Fernández, entre otros muchos. Pero no solamente de España, recuerden que en el tiempo que Cuba formó parte de España existió la esclavitud, trajeron esclavos africanos, personas de África, con las cuales también se mezcló, se hizo como un linaje, porque los españoles le cambiaron un poco sus apellidos y ahí es donde viene ese linaje. Tenemos que decir aquí en este artículo, sale por algunos ejemplos y ponen Sánchez, Marqués, Miranda, Ortega.
entre algunos otros apellidos, que ya ven que es del corte muy castellano, pero no lo sabía yo, lo estuve leyendo, lo estuve indagando, vienen de origen de África, que se modificaron, por eso es donde viene el linaje. Pero bueno, por supuesto predomina muchísimo más los apellidos de España, la población cubana siempre hubo más población española que de algún otro zona del mundo. También podemos decir entre algunos otros apellidos de otras migraciones. En Cuba, antes del año 59, ese comienzo del siglo XX, hubo una migración importante hacia Cuba. Y en el siglo XIX, cuando todavía era territorio español, también hubo migración. En el siglo XIX, ya es que Cuba era una provincia, la provincia más próspera que tenía España. Y después que dejó de formar parte de España, pues siguió en prosperidad. Llegó a ser una potencia económica, para así decirlo, con lo cual eso atrae personas de otras partes del mundo buscando una mejoría, como es normal. Eso no es de ahora, las migraciones, eso viene de hace siglos atrás. Y tenemos algunos apellidos en Cuba, como por ejemplo Chan, Lam, Lafort, Boulager, entre otros. Estos pues vienen de algunos países, China, Francia. También tenemos apellidos que vienen de países árabes. Hubo una mezcla porque a Cuba llegaron de muchas partes, incluso de Europa del Este. También llegó migración. Así que ahí tenemos como un batido de apellidos en Cuba, pero bueno, siempre predominan los españoles. ¿Y cuál es el sentido? Que el apellido, como en Cuba se heredó el sistema patriarcal, que hoy por hoy ya se ha cambiado, en el sentido de que le puedes poner el orden de los apellidos a tu hijo como estimen conveniente los padres, y no es obligado el estilo ese patriarcal que se heredó de España, pero que hasta el otro día existía, donde la descendencia, los hijos, adquirían el apellido primero del padre y el segundo de la madre. Incluso también se estilaba que las mujeres cuando se casaban adquirían el apellido del esposo, ¿sí? Y entonces el apellido de la mujer pues pasaba a un segundo plano o se perdía en el tiempo. Es ahí este modelo patriarcal que se usaba, que todavía hay algunos sitios donde se usa, muchos sitios ya es opcional, incluso aquí en España también puedes cambiar el orden de los apellidos, no pasa nada, siempre y cuando, por supuesto, estén de acuerdo los tutores de esa criatura. Pero bueno, por esa herencia, pues por lo general se pasaba, el apellido del padre era el que predominaba, porque el de las madres se iba perdiendo en el camino. Así que nada, aquí les quise dejar un poco de curiosidad, el origen de los apellidos, de dónde vinieron los apellidos y en Cuba, por qué tenemos todos estos tipos de apellidos. De España, bueno, eso es de cajón, los cubanos sabemos, por supuesto, de hecho hablamos castellano, producto de que fuimos a España. Pero a veces pensábamos, porque yo por ejemplo Sánchez pensaba que era castellano español, no, y no es así. Es un linaje, es una mezcla que se hizo con un apellido original de África, donde se llevó a Sánchez como tal, pero no es origen de España, por lo menos lo que dice este artículo. Si ustedes tienen alguna otra opinión, tienen algo que aportar, con muchísimo gusto, déjenmelo acá en los comentarios. Siempre va a ser en base al respeto, como siempre les pido. Así que nada, si te gustó el video, esa manita hacia arriba, un me gusta, yo te lo voy a agradecer enormemente. Considera suscribirte al canal y como siempre les digo, recuerda, comparte el video, compartir que siempre es importante. Y nos vemos como siempre les digo en un próximo video. Chao.